Sean bienvenidos. Un honor para mí compartir con todos ustedes este espacio, agradeciendo profundamente al doctor Martínez por todos sus esfuerzos en la organización de este curso y a ustedes por dedicar este rato en relación con el aprendizaje que vamos a tener durante estas interacciones. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la influenza, una infección endémica. Les saluda Gustavo Lazo, yo soy pediatra, soy inmunólogo clínico, trabajo en el Hospital Nacional de Niños en San José de Costa Rica. Esta es mi declaración de conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y vamos a conversar básicamente sobre contenido científico y no promocional. Lo que vamos a conversar en esta presentación es sobre la influenza y el sistema inmune. Posteriormente vamos a introducir el comportamiento de la influenza en el atardecer de la pandemia. Vamos a conversar sobre la cocirculación y la epidemiología de la influenza, los cambios en la frecuencia de casos por región y vamos a estimar las tasas de migración del virus de influenza alrededor del mundo. Vamos a ubicarnos en relación con el resurgimiento de influenza en estos momentos de la pandemia de COVID-19 y nos vamos a ubicar concretamente en grupos de riesgo relacionados con la influenza para finalizar con algunas novedades en relación con la vacunación. Esta es una de las diapositivas más importantes de esta presentación porque nos lleva a comprender la dinámica en la variabilidad de los virus de influenza alrededor de las diferentes temporadas. Bueno, el virus de influenza es un virus que generalmente se va a adaptar para sobrevivir en una célula epitelial, generalmente células del epitelio respiratorio, y a lo largo de esta célula epitelial se va a replicar. Durante este proceso de replicación, pues va a haber algunos errores de las polimerasas virales y esto va a generar una serie de variantes. Algunas de estas variantes no van a lograr sobrevivir o no van a lograr adaptarse a las células epiteliales y por lo tanto no van a lograr replicarse y diseminarse a través de las diferentes personas. Otras sí van a lograr adaptarse y reproducirse a lo largo de las diferentes personas, pero para lograr sobrevivir y diseminarse van a tener que pasar por dos cuellos de botella. Un primer cuello de botella está dado por el sistema inmune innato, que básicamente está representado en esta diapositiva por la barrera de moco. En esta barrera de moco quedan depositados y atrapados gran cantidad de viriones. Y cuando algunos de estos virus, sea el virus salvaje, la variante original, sean aquellas variantes que no van a sobrevivir, que no se van a adaptar a la nueva célula epitelial o aquellas que sí lo van a hacer, logran sobrevivir a la barrera de moco, pues hay una barrera del sistema inmune adaptativo que está dada fundamentalmente por anticuerpos. Estos anticuerpos provienen de dos escenarios: la exposición previa del huésped a lo largo de muchas temporadas en años anteriores, que van a generar cierta inmunidad, y además las vacunas que muchos de nuestros gobiernos han hecho el esfuerzo de introducir en los calendarios nacionales de inmunización, que nos han generado anticuerpos. Algunos de estos anticuerpos pues nos van a proteger contra las células, contra las variantes tradicionales que han estado circulando en años previos, y van a tener cierta protección cruzada contra las nuevas variantes que se han generado. Estas variantes o estos virus que logran sobrevivir a estos dos cuellos de botella, pues van a infectar a las nuevas células epiteliales y van a adaptarse a estas células epiteliales, sobre todo las variantes antiguas que lograron superar los cuellos de botella y aquellas variantes nuevas. Y son estas variantes nuevas las que van a largo plazo a fundar nuevas epidemias a lo largo de las diferentes poblaciones. Cuando aquí en este sistema introducimos una variante o un virus al cual no hemos tenido exposición previa
o al cual no hemos tenido vacunación previa, pues no tenemos este cuello de botella y por lo tanto es más fácil que se adapten nuevas variantes a las células epiteliales, es más fácil que se funde una nueva epidemia y aquí tenemos un virus con potencial pandémico, un virus porque el sistema inmune adaptativo no tuvo la oportunidad de frenar de ninguna manera, porque no teníamos experiencia previa. Cuando el sistema inmune ha tenido experiencia previa y tenemos cierta inmunidad, pues lo que vamos a tener son las epidemias anuales. Entendiendo esto, pues vamos a ver que el virus ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. Y originalmente teníamos una cepa o una variante que era la H1N1. Posteriormente surgió la cepa B alrededor de los años 1940 y así se fueron añadiendo diferentes variantes que se fueron adaptando a sobrevivir en el epitelio respiratorio de los seres humanos como H2N2, H3N2, H1N1 y diferentes linajes de la cepa B como el linaje Victoria y el linaje Yamagata. Desde el año 2002 tenemos la cocirculación de dos cepas del tipo A, H3N2 y H1N1, y dos variantes o dos linajes del virus B, que es el B Victoria y el B Yamagata. Y eso ha dado origen a diferentes presentaciones y diferentes variaciones en lo que es la vacunación, hasta que llegamos en el año 2013 a la vacuna tetravalente que hoy está disponible tanto en mercados públicos como en mercados privados en muchos de nuestros países. Algunos países se han quedado un poco rezagados y aún conservan una vacuna trivalente que únicamente cubre un linaje de virus B y las dos cepas de virus A, pero como ustedes pueden ver, desde el año 2002, pues la cocirculación de las dos cepas de virus B y las dos cepas de virus A ya hace prácticamente inadmisible y se convierte una vacuna trivalente en una ruleta rusa, lo que nos obliga a pensar en vacunas tetravalentes. En relación a la comparación entre la fisiopatología o los síntomas o las características clínicas de los virus A y los virus B, pues son relativamente similares. Las diferencias son un poco sutiles. Los virus A generalmente son llamados o se les da su nomenclatura de acuerdo a las variantes que se generan en las características de la hemaglutinina y la neuraminidasa, por ejemplo, H1N1, H3N2, y los virus B reciben su nomenclatura de acuerdo a los linajes genéticos que dan origen a la hemaglutinina y generalmente relacionados con la nomenclatura Victoria o Yamagata. Los virus A son más severos en niños y en adultos mayores, igual que en la mujer embarazada. Los virus B suelen ser más severos en niños y adolescentes. La presentación clínica prácticamente es indistinguible. Generan síntomas de la vía respiratoria superior y de la vía respiratoria inferior. Generalmente tiene una mortalidad un poco más alta el virus A históricamente hablando, pero en algunas temporadas el virus B puede causar algunas complicaciones muy severas. Virológicamente, se conocen gran cantidad de proteínas en las cepas A y en las cepas B, pues digamos que desde el punto de vista proteico suelen ser cepas un poco más estables. Desde el punto de vista de comportamiento inmunológico, la respuesta inmunológica que se obtiene contra los virus A suele ser una respuesta de citoquinas un poco más fuerte, aunque también se han descrito respuestas de citoquinas robustas contra los virus B. Y algo muy importante es que lo que son antivirales adamantanos son prácticamente inefectivos contra los virus de influenza B, conservando cierta efectividad, cierta eficacia contra los virus de estirpe A. Entonces, conservan algunas diferencias muy sutiles. En relación con hospitalizaciones, no hay diferencia en la frecuencia de hospitalización si estamos hablando de virus A o de virus B.
Todo lo que son, la influenza B se ubica entre H3 y H1N1. Realmente es un poco menos severo que H3N2, un poco más severo que H1N1 en términos de hospitalización, morbilidad y mortalidad. Da tasas similares de neumonía confirmada en pacientes con influenza A e influenza B, y hay un impacto sustancial en lo que es mortalidad. El virus B generalmente causa el 25% de todas las muertes relacionadas a influenza. Esto en un análisis que abarca gran cantidad de temporadas. Y en general el virus B causa entre el 22 y el 44% de las muertes pediátricas en los Estados Unidos, siendo la mortalidad asociada a virus B mayor que la causada por virus A en niños menores de 16 años en algunas de estas temporadas. En algunas temporadas severas de virus B, la influenza B puede ser más del 50% de los casos fatales, incluso también en adultos mayores. Lo que quiero decirles con esto es que realmente tener influenza A o influenza B no le va a dar un carácter más benigno o más maligno a esta enfermedad viral de la vía respiratoria. Realmente tener influenza A o tener influenza B puede tener desenlaces letales en algunos grupos de riesgo, indistintamente de la estirpe que estemos mencionando. Y en el mundo cada año, pues la influenza epidémica, no la pandémica, va a afectar entre el 5 y el 15% de la población mundial. Pero si nos enfocamos en los niños, que los niños son los más diseminadores de esta enfermedad, porque pueden diseminar hasta por 14 días el virus, contrario al adulto que generalmente no suele diseminar más de una semana este virus, y los niños pueden infectarse hasta en el 40% de la población en cada temporada. Y los virus de influenza causan hasta 3 a 5 millones de casos de enfermedad severa cada año, produciendo entre 500,000 y 1 millón de muertes cada año. En los Estados Unidos, que es uno de los que tienen los mejores registros a nivel global, se estima que cada año hay entre 35,000 y 40,000 muertes cada año. Por supuesto, vamos a tener temporadas muy malas, donde hay una gran afectación de la población, y temporadas muy buenas, en donde hay poco impacto poblacional. ¿De qué depende el impacto poblacional? Depende de qué tanto se adapten las nuevas cepas a sobrevivir en las diferentes poblaciones, qué tan patogénicas sean estas cepas que lograron sobrevivir, o bien qué tan filtradas fueron estas nuevas cepas que se generaron por mutaciones por el sistema inmune innato y por el sistema inmune adaptativo, por la reactividad cruzada y la experiencia que teníamos por la exposición a los diferentes virus de influenza a lo largo de la historia. La influenza puede tener complicaciones donde vemos las superinfecciones bacterianas como neumonía bacteriana, la laringotraqueobronquitis, desórdenes respiratorios de diferente naturaleza, descompensación de enfermedades crónicas, que esto es muy importante. De hecho, se estima que los adultos mayores no suelen fallecer, aquellos que se complican y que llegan a hospitalizarse por la influenza como tal. Suelen fallecer porque la influenza tiene un potencial muy alto para desencadenar descompensación de la enfermedad cardiovascular, descompensación de la enfermedad renal o de la enfermedad metabólica. Entonces, aquellos pacientes que se infectan de influenza y que tienen una diabetes mellitus o una enfermedad cardiovascular, tienen más riesgo potencial de morir de una enfermedad cardiovascular complicada o de diabetes mellitus por el simple hecho de haberse infectado por influenza. La muerte principalmente se puede ver en muy jóvenes y en los ancianos, en los extremos de la vida. Puede haber neumonía primaria viral, incluso en individuos muy sanos. Puede haber neumonía bacteriana secundaria hasta en el 30% de los casos complicados, y sobre todo en pacientes de riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Generalmente la mujer embarazada, el adulto mayor, el huésped inmunocomprometido, personas que tengan comorbilidades como pacientes con asma bronquial, neumopatía crónica, inmunosuprimidos.
Puede haber traqueobronquitis, especialmente en niños, fallo cardíaco congestivo, infarto de miocardio, ABC, en pacientes que tengan enfermedades subyacentes. Ya les decía, no mueren por la influenza, sino por las complicaciones de su enfermedad subyacente, miocarditis, pericarditis, sinusitis, cetoacidosis diabética, Guillain-Barré, algo muy importante que se ha dicho o la gente le tiene temor al Guillain-Barré relacionado con la vacuna, pero es mucho más prevalente, mucho más incidente el Guillain-Barré relacionado con la influenza que relacionado con la vacunación. Cuando ustedes analizan la incidencia de Guillain-Barré en personas que se infectan con el virus de la influenza, es mucho más alta la incidencia de Guillain-Barré en personas que padecen influenza salvaje que en personas que reciben la vacuna. Incluso hay estudios de muy buena calidad que demuestran que la vacuna en temporadas de influenza tiene un efecto protector contra el Guillain-Barré, aunque se ha descrito el Guillain-Barré como efecto adverso de ciertas vacunas en diferentes temporadas. También se suele complicar con hospitalización, neumonía y muerte durante el embarazo, lo cual fue muchísimo más evidente después de la pandemia del año 2009. Algo muy importante es que la influenza ha cambiado su epidemiología desde que vimos el COVID-19. Y en el atardecer de la pandemia, es decir, en estos momentos, a esta altura de la pandemia de COVID-19, es importante analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se ha dado un silencio epidemiológico durante los años de aislamiento, durante los años de confinamiento de la gente en sus hogares. Y mucha gente ha llegado a creer que se va a modificar la epidemiología de los virus respiratorios y que no los vamos a ver más. Pero resulta que a pesar del impacto que ha tenido el COVID-19 en todos los sistemas sociales y de salud a nivel global, y que las manifestaciones clínicas y el manejo del COVID-19 se parecen mucho al manejo que tiene la influenza, pues es necesario prepararnos para atender los virus respiratorios tradicionales como la influenza, sobre todo porque, señoras y señores, a pesar de que había un silencio epidemiológico, hoy los virus de influenza y el virus de SARS-CoV-2 están cocirculando y es evidente que necesitamos que los sistemas de salud pública puedan manejar simultáneamente las infecciones respiratorias y las complicaciones de SARS-CoV-2 y de influenza simultáneamente. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud ha destacado la importancia de que todos nos preparemos para atender la influenza en los tiempos donde todos nuestros recursos están destinados a atender COVID-19. La influenza estacional tiene un número de reproducción básico medio, el R0, que todos ustedes han estado escuchando durante la pandemia, de 1.28. Y esto es un dato obtenido del análisis de gran cantidad de temporadas. El SARS-CoV-2 a la fecha tiene un R0 medio estimado de 2.79. Y esto depende muchísimo de los factores, incluyendo la implementación de las estrategias de prevención, como por ejemplo el distanciamiento social, etcétera, pero en promedio 2.79. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una alta penetración de influenza en la población, que tiene un 1.28, debemos esperar que el SARS-CoV-2 que se está implantando como un virus endémico, ya la influenza es endémica, la influenza no se va a ir. Entonces, si tenemos un virus SARS-CoV-2 que es en estos momentos pandémico y que se está consolidando como un virus endémico con un R0 de 2.79, en aquellas temporadas donde tengamos una alta afectación de la población por influenza, vamos a tener una afectación todavía mayor de SARS-CoV-2. Entonces, durante estas temporadas en las que la influenza circule libremente con un impacto severo, es muy probable que con estos números COVID-19 ejerza un impacto aún mayor con un efecto muy pronunciado en los sistemas de salud por la mayor transmisibilidad del SARS-CoV-2 en la población susceptible. Entonces,
En épocas de pandemia de SARS-CoV-2 tenemos que prepararnos, porque si influenza penetra y empieza a crecer, señoras y señores, SARS-CoV-2 e influenza son la pareja de la muerte para los grupos de riesgo. Y es que a pesar de que hemos implementado muchas medidas de intervención, pues si hay algo que hemos aprendido en la pandemia es que ninguna intervención por sí sola es perfecta para prevenir la transmisión de los virus respiratorios. Y hay algunas de estas medidas que son a título personal muy buenas, es decir, si la gente toma conciencia y las aplica, como las mascarillas, la higiene de manos, el distanciamiento físico, evitar tocarse la cara, todo eso es maravilloso para el control de la diseminación de los virus, pero hay algunas responsabilidades que son compartidas. Por ejemplo, pues realizar las pruebas y el rastreo de casos, la ventilación, evitar eventos masivos, el apoyo financiero para lo que es la información de las personas y algo muy importante es la implementación y la prevención por medio de vacunación. Entonces, ninguna medida es perfecta, incluyendo las vacunas, pero la que ha tenido más peso en la historia de toda la humanidad, y esto quedó demostrado durante esta pandemia y ha quedado demostrado en la historia de la humanidad junto con el agua potable y la nutrición, es la aplicación de vacunas. De tal forma que el costo de cada una de estas intervenciones pues es caro desde el punto de vista social y económico, y algo muy importante es que la mayor parte de estas intervenciones, y esa es la razón por la cual las vacunas pesan tanto, es que todas estas intervenciones personales y compartidas no suelen ser sostenibles a lo largo del tiempo. Las vacunas sí suelen ser sostenibles a lo largo del tiempo. La gente no está dispuesta a acatar el distanciamiento físico, no está dispuesta a usar mascarilla ni a evitar tocarse la cara. Pero las vacunas son algo que se puede programar, que se puede educar a la gente y que se puede aplicar exitosamente en los programas ampliados de inmunizaciones. Junto con las vacunas, pues es necesario continuar con los sistemas de vigilancia. ¿Y por qué les hablo de los sistemas de vigilancia? Porque lamentablemente durante la pandemia nos olvidamos de todos los demás virus respiratorios. Y la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema de vigilancia global que está establecido en gran cantidad de países, prácticamente en 111 estados miembros de la OMS. Hay 141 laboratorios de referencia de muestras. Y durante la pandemia, la cantidad de muestras que recibieron estos laboratorios para vigilancia de otros virus que no fueran el virus pandémico de SARS-CoV-2 bajó considerablemente. Gracias a la vigilancia que se ha históricamente efectuado en estos más de 140 centros de la OMS, pues se ha permitido la identificación de la circulación de la influenza en dos patrones clásicos predecibles de influenza muy bien caracterizables históricamente hablando. Un patrón que se llama hemisferio norte y un patrón epidemiológico que se llama hemisferio sur, que no tienen nada que ver con geografía. O sea, esto no es algo que está dividido por el Ecuador. El hemisferio norte es una epidemiológica, una región epidemiológica al igual que el hemisferio sur, y hay una gran porción que básicamente está en la zona tropical, que vamos a llamar la zona intertropical, y que donde se observa transmisión de influenza en cualquier época del año. En la zona norte del mundo, en el hemisferio norte, generalmente el pico de infección es entre diciembre y marzo, casi siempre, casi todos los años, o por lo menos así era antes de la pandemia de SARS-CoV-2. En la zona sur del mundo, la transmisión, el pico era entre mayo y agosto, y eso nos permitía ¿qué? Eso nos permitía ver y elaborar estrategias de prevención como hacíamos con el queso, y en este caso, pues predecir cuándo teníamos que vacunar a nuestra población. Entonces la población se vacunaba antes del último trimestre del año para la zona norte del mundo,
entrando en el segundo trimestre del año para la parte sur del mundo y nos quedaba el problema de la región intertropical. Y los productores de vacunas permitían nutrirse de esos laboratorios de vigilancia para establecer cuáles cepas circulaban y hacer una producción que en general en promedio dura 6 meses, de tal forma que entre septiembre y octubre estaban listas las vacunas para el hemisferio norte para proteger a la población en los meses donde generalmente se da el pico de infecciosidad, y en el hemisferio sur las vacunas estaban listas entre febrero y marzo para proteger a las poblaciones generalmente entre mayo, junio, por ahí, para que lograran una óptima protección dada la circulación de los virus de influenza. Pero yo quiero que ustedes vean lo que está pasando en la era pospandémica. Bueno, ustedes pueden ver que la transmisión del virus de influenza se cortó y hubo un silencio epidemiológico durante toda la pandemia, todo el aislamiento, todo el confinamiento. ¿Por qué sucedió esto? Por el gran queso que les mostré. Porque cada una de las medidas, tanto individuales como colectivas, hicieron que el virus dejara de circular. Y cada una de estas medidas tuvo un peso enorme en la prevención del virus de influenza. Entonces, prácticamente se paró la circulación, sin mencionar que hubo una disminución de los reportes del virus de influenza porque se anuló prácticamente la vigilancia del virus de influenza. Pero quiero que vean cómo a finales del año pasado y principios de este año empezó a circular el número de casos de influenza en el hemisferio norte. Este es el hemisferio norte, que les decía que el hemisferio norte tiene casos a finales de año y principios del año siguiente. Pero vean lo que pasó esta vez en el hemisferio norte. Tuvo su pico clásico, finales de año y principio del año siguiente, pero tuvo un pico prácticamente a mediados del año. Es decir, el hemisferio norte tuvo dos epidemias de influenza, la del norte y la del sur. ¿Qué les parece? Eso quiere decir que en la era pospandémica de COVID, el hemisferio norte perdió su estacionalidad clásica y tuvo dos epidemias de influenza, prácticamente como si hubiera tenido norte y sur en un solo hemisferio. ¿Y qué pasó en el hemisferio sur? En el hemisferio sur tuvimos norte y sur, exactamente lo mismo que pasó en el hemisferio norte. Vean qué interesante, con el mismo silencio epidemiológico. ¿Y qué pasó en la zona centroamericana y del Caribe? Bueno, en la zona centroamericana tuvimos un pico idéntico al de hemisferio norte y hemisferio sur, final de año y principio del año 2022, y estamos esperando un segundo pico, a ver si ocurre como ocurrió en el norte y como ocurrió en el sur. Sería sumamente ingenuo pensar que en Centroamérica y Suramérica, perdón, Centroamérica y Caribe, no va a haber más casos de influenza durante el resto del año. Vean ustedes que los casos en Centroamérica y Caribe se mantienen constantes prácticamente durante todo el año, siempre con algunos picos epidémicos. Y esta gráfica es una gráfica muy interesante. Esta gráfica es una gráfica construida con estimaciones de las tasas de migración del virus en las diferentes regiones del mundo. Una de las preguntas que más me hacen a mí cuando doy una charla del virus de influenza es: doctor, usted nos habló de que hay una vacuna para el hemisferio norte y una vacuna para el hemisferio sur. Doctor, ¿y si me pongo las dos vacunas, qué pasa? Bueno, veamos aquí qué es lo que sucede. Bueno, estas estimaciones construidas por este autor están hechas, por supuesto, eso es una gráfica construida prepandémica porque es una gráfica histórica construida a lo largo de múltiples temporadas. Básicamente lo que hace son inferencias filogenéticas, es decir, sigue la genética de las variaciones del virus a lo largo de la historia para H3N2, para H1N1, para B Victoria y para B Yamagata. Como ustedes pueden ver, las variaciones filogenéticas para las variantes o los linajes de B suelen ser un poco menos intensas que para las variantes o para las diferentes cepas del virus A, de tal forma que nosotros tenemos más variaciones de A
que variaciones de B. Y eso es lo que observamos en la composición de las vacunas a lo largo de la historia. Y de las B, el que más suele variar es el B Yamagata. Y en las A, el que más suele variar es el H3N2. Y eso es lo que históricamente nosotros hemos visto. El grosor de las líneas que ustedes ven en estas gráficas corresponde al número medio de eventos de migración de los virus por año. Las puntas de las flechas que ustedes ven en cada una de las gráficas corresponde a la fuerza de la direccionalidad de la migración del virus. Entonces, ¿en qué direcciones va migrando el virus? El área del círculo, es decir, qué tan grande es ese círculo, básicamente lo que nos dice es la región contribuyente a la ascendencia global de los virus. Algunas zonas como África no aportan nada porque su vigilancia es sumamente baja y prácticamente nula. No se aporta nada a los centros de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice esta gráfica? Es inútil huir del virus de influenza y prácticamente los virus de influenza circulan en todo el mundo y van a circular en diferentes momentos del año, pero prácticamente las cepas nos van a alcanzar en donde quiera que nos ubiquemos en el mundo en diferentes momentos del año. Entonces, ¿ponemos dos vacunas, doctor, o ponemos una vacuna? Yo creo, y esto es una opinión de Gustavo Lazo, no tiene sentido las intervenciones individuales. Recuerden el queso. Las intervenciones individuales donde yo tenga una persona con 2, 3 o 4 vacunas de influenza al año, probablemente van a tener un impacto en la prevención de la influenza, de la diseminación del virus y las complicaciones virales sumamente baja, porque solo va a impactar a una persona. La migración de los virus, la transmisión, las complicaciones, va a verse altamente impactada si yo logro enormes coberturas de vacunación en grandes poblaciones del mundo. Entonces, lo importante no es ponerse 2 dosis, lo importante es poner al menos una dosis de vacuna en grandes cantidades de población al menos una vez al año para establecer los filtros del sistema inmune adaptativo que permitan limitar la cantidad de variantes que prosiguen a causar las epidemias anuales. Entonces, el virus nos va a alcanzar, el virus es altamente prevalente, no se va a extinguir. El silencio epidemiológico es solo un epifenómeno de lo que hemos visto por el confinamiento. El virus no se va a extinguir porque filogenéticamente es imposible que se extinga mientras haya seres humanos en el mundo. Nos va a alcanzar a menos que nosotros pongamos barreras lo suficientemente potentes. Las vacunas no van a cortar la cadena de transmisión en un 100%, pero van a hacer su trabajo para disminuir el potencial de complicaciones siempre y cuando la mayor cantidad de gente en el mundo tenga al menos una dosis. Cuando 90-95% de la población mundial tenga una dosis de vacuna, podemos pensar en una segunda. Pero antes de eso, pensar en una segunda, pues es bastante ambicioso. Muy bien. ¿Cuál es la situación de influenza en estos momentos en un hemisferio norte? En estos momentos, hemisferio norte, estamos en junio. Hemisferio norte ya debería ir cerrando, prácticamente debería haber cerrado su cuadro de influenza estacional. Y vean ustedes que esta semana, estos son datos que yo recuperé el día de ayer y la charla se las estoy grabando el 3 de junio. Ayer la última semana ha habido una muerte pediátrica relacionada con influenza de un total de 25 para esta temporada. El 6.4 de las muestras respiratorias en esta semana han sido positivas por el virus de influenza cuando ya debería estar desapareciendo la influenza o por lo menos debería constituir menos del 2% de las muestras.
15.5 por 100.000 hospitalizaciones son causadas por el virus de la influenza en el hemisferio norte en estos momentos. La gran mayoría de los virus son H3N2, que son los que más mutan, los que más varían. El 8% de las muertes atribuidas a neumonía, influenza o COVID han sido por el virus de la influenza y 3.039 pacientes están internados en los hospitales de los Estados Unidos por influenza esta semana. Esto quiere decir que la temporada en el hemisferio norte, que ya debería haber terminado, sigue corriendo. Por lo tanto, esto es una señal de que en el atardecer de la pandemia de COVID-19, influenza está con una potencia enorme y está afectando al hemisferio norte con toda su fuerza y sin piedad. Y probablemente esto se va a replicar en el hemisferio sur y va a suceder en América Central. Hablemos brevemente de los grupos de riesgo. Esto también fue tomado ayer de la página del CDC, perdón, acá hay un pequeño error, no fue el 19 de abril, esto se consultó el día de ayer, que es principios de junio. Ustedes pueden ver que los que más están diseminando la enfermedad, esto es enfermedad tipo influenza, son los niños de 0 a 4 años, seguidos por las personas de 5 a 24 años. Estos son los diseminadores de la enfermedad. Y ustedes pueden ver que cómo se han comportado los grupos de riesgo en la época pandémica, aquellos que han sido hospitalizados con comorbilidades y que están coinfectados COVID-19 e influenza son los hipertensos, son los diabéticos, también tenemos pacientes con hemodiálisis, tenemos pacientes con enfermedad renal crónica, son los grupos de riesgo clásicos que se describen para influenza. Eso quiere decir que se están afectando, se están hospitalizando y están muriendo los mismos grupos de riesgo que estaban descritos clásicamente para influenza antes de la pandemia. Vean, estos son grupos de riesgo en época pandémica. Estos son grupos que están coinfectados, influenza con COVID-19 y esto es vigilancia hospitalaria y básicamente los que tienen la prevalencia más alta son aquellos que tienen más de 50 años que parecieran ser los que más están colmando los hospitales por coinfección. Definitivamente la Organización Mundial de la Salud sigue considerando que la vacunación es la forma más efectiva de prevenir la infección por influenza y sus complicaciones graves. Esto es lo que ha pasado históricamente en Costa Rica. Les presento el caso de Costa Rica porque es el país en el cual yo vivo y el que les puedo poner como ejemplo. Costa Rica introduce la vacuna contra influenza en el año 2004 únicamente para grupos de riesgo y vean ustedes cómo se reduce la tasa de hospitalización por enfermedad por virus, influenza y neumonía, básicamente en un 21%. Y esto vacunando únicamente grupos de riesgo. Y vean las tasas de egreso hospitalario por enfermedad severa tipo influenza antes de la vacunación, después de la vacunación. Vean ustedes, estas son tasas que andan en el rango de los 300 por 100.000. Y vean ustedes cómo cuando agregamos los años post-pandémicos, aquí estamos en el año 2009, que fue el año pandémico para H1N1, vean ustedes que seguimos y ustedes pueden ver cómo las tasas fueron disminuyendo todavía muchísimo más y a esto le agregamos que post-pandémico nosotros añadimos una vacuna un poquito más optimizada por estacionalidad. Hemos añadido vacuna tetravalente y se han ampliado las poblaciones a vacunar más allá de los grupos de riesgo, incluyendo niños sin factores de riesgo, adultos sin factores de riesgo y ha sido sumamente exitoso bajando las tasas de hospitalización y muertes por influenza. Las vacunas ahora vienen en una nueva presentación. Antes existía una presentación pediátrica y una presentación de adultos. Ahora solo hay formulaciones de 0.5 mililitros sin diferenciación de edad. Estas vacunas no son superiores a las presentaciones previas si comparamos con las vacunas pediátricas que habían antes. Esto simplifica la producción, ya no hay que producir vacunas para niños y para adultos, simplifica la implementación en las campañas de vacunación, en los programas nacionales de inmunización,
presentan menos errores programáticos, ya se equivocan menos los vacunadores a la hora de decidir si le toca o no le toca una vacuna de punto 25 o una de punto 5 y básicamente nos facilita la vida a la hora de aplicar vacunas. Para el 2022, en el CDC se han actualizado la composición de las vacunas antigripales y básicamente en los Estados Unidos todas las vacunas serán tetravalentes en el 2022. Esto nos da un mensaje muy fuerte en el sentido de que pensar en vacunas trivalentes cuando desde el año 2013 tenemos las vacunas tetravalentes porque la cocirculación data de mucho más atrás que eso, pues pensar en vacunas trivalentes cuando tenemos más de 10 años de estar viendo la cocirculación realmente es pensar en algo muy obsoleto y es pensar tapar el sol con un dedo. Las vacunas contra la influenza y la vacuna contra el COVID-19 se pueden administrar al mismo tiempo y esto es información del CDC y hubo algunos cambios en los sistemas de vigilancia de influenza de los CDC donde ellos incorporan COVID-19 a la vigilancia rutinaria de virus respiratorio y fortalecen la vigilancia de influenza. Algo muy importante es que 2020-2021 en Centroamérica y Caribe estuvo lleno de virus B y estuvo circulando virus B linaje Victoria y virus B linaje Yamagata. Por lo tanto, virus B es muy importante, no podemos seguir aplicando vacunas trivalentes. Los programas de vacunación contra COVID-19 han salvado millones de vidas y en estos momentos hay que coadministrar ambas vacunas. Definitivamente no podemos desperdiciar momentos de vacunación y hay que aplicar vacuna de COVID e influenza de manera oportuna, eficiente y segura. Hay en estos momentos cocirculación de influenza y COVID-19 en todos los países de la región y hay suficientes estudios que permiten decir que la administración concomitante de 6 combinaciones de diferentes vacunas contra COVID-19, y esto incluye no solo vacuna de Pfizer, vacuna de AstraZeneca, sino también algunas de las vacunas no tradicionales como la vacuna china, etcétera. Todas estas se pueden coadministrar con la vacuna de influenza sin problemas de seguridad, con perfiles de reactogenicidad aceptables y conservando las respuestas de anticuerpos específicos, incluidas aquellas vacunas que no son las tradicionales de huevos, sino que son las que tienen ayudantes específicos o las que vienen de líneas celulares particulares, hablando de las vacunas de influenza. Y la vacunación concomitante con las vacunas contra COVID-19 deberían reducir la carga en los servicios de atención médica, sobre todo para que podamos seguir atendiendo a quienes nos necesiten en estos momentos de crisis. La Organización Mundial de la Salud ya no es un tema de CDC. La OMS considera que la administración conjunta de las vacunas de influenza estacional y cualquier dosis de COVID-19 es aceptable. No hay preocupaciones. Recomienda que se administren en la misma visita. Recomiendan que mantengamos la farmacovigilancia y que se pongan en extremidades contralaterales para minimizar un poco el riesgo percibido por la población. Algunas recomendaciones adicionales de la literatura en cuanto a COVID-19 e influenza, pues implementar pruebas que combinen la detección de influenza y COVID-19. En estos momentos distinguir qué es influenza y qué es COVID-19 es muy difícil, especialmente para aquellos pacientes con infecciones respiratorias agudas graves. Hay que considerar antivirales, especialmente pacientes que tengan influenza y que tengan factores de riesgo y especialmente en forma temprana en aquellos países donde las pruebas no estén disponibles. En relación con vigilancia, pues hay que mejorar la vigilancia. Tenemos que vigilar, no podemos quedarnos estancados en COVID-19. Ya ustedes vieron que influenza está haciendo de las suyas y en hemisferio norte no los ha soltado. El muestreo de virus de influenza debe ir de la mano de SARS-CoV-2. Y hay que hacer sitios centinela, hay que aumentar la vigilancia de coinfecciones, incluyendo otros patógenos como neumococo o Staphylococcus aureus. Y en relación a vacunación y uso de antivirales, aumentar la cobertura de vacunación contra influenza estacional para personas de alto riesgo y trabajadores de salud es una prioridad en estos momentos.
Dejemos de pensar que SARS-CoV-2 es lo único importante en estos momentos. O sea, SARS-CoV-2 es fundamental, pero tenemos que recuperar las coberturas que perdimos del resto de las vacunas. Hay que prepararse para la profilaxis y el tratamiento antiviral temprano contra la influenza en grupos de alto riesgo durante las epidemias de influenza, y hay que aumentar las coberturas de otras vacunas como la vacuna antineumocóxica en grupos de riesgo. CDC estima que entre el 1 de octubre del 2021 y el 21 de mayo del 2022 hubo en los Estados Unidos casi 12 millones de enfermos por influenza, casi 5.5 millones de consultas médicas por influenza, 150,000 hospitalizaciones por influenza después de tener un silencio epidemiológico, y llevamos casi 13,000 muertes por influenza. De tal forma que los dejo con estos mensajes para llevar a casa. El uso de medidas preventivas no farmacológicas impactó dramáticamente la incidencia de enfermedades infecciosas, virales y bacterianas, pero esto no es sostenible a largo plazo y la influenza es un virus endémico. No se va a ir. El virus de influenza no desaparecerá. Su epidemiología es variable, no es predecible, cambia. La vigilancia es crucial. La pérdida de coberturas para la prevención de infecciones por virus de influenza puede desencadenar brotes y epidemias que en el pasado creímos que los teníamos controlados. Por lo tanto, hay que empezar a retomar la vacunación contra influenza, y la coadministración de vacunas es fundamental, y dejemos de pensar en vacunas trivalentes. Hay que poner vacunas tetravalentes. La influenza sigue siendo una amenaza para nuestra población y tenemos vacunas seguras y eficaces para prevenirlas. Espero haber llevado un mensaje que sea de utilidad para la vida de todos ustedes y su práctica cotidiana. Quedo más que agradecido por su amable atención y les dejo mis datos de contacto por si en algún momento les puedo ser de utilidad. Muchísimas gracias.